Emanuel Carballo se concebía como una figura molesta pero necesaria, cuyo papel era censurar. Decía que como crítico debía exigir a los demás arriesgarse ante su contemplación. Aseguraba que el crítico tiene la obligación de justificar sus apreciaciones, que cada opinión debía tener sustento en la realidad estética de lo que analiza. Sobre la literatura, señalaba que en México la escribimos los burgueses, la leemos los burgueses y la criticamos los burgueses. Y sentía simpatía por los escritores que buscan innovar y que se arriesgan con la intención de implantar un estilo distinto. Escritor, crítico e historiador literario, Emanuel Carballo fue tapatío nacido el 2 de julio de 1929. Con estudios en Derecho en la Universidad de Guadalajara, también fue poeta, ensayista y periodista. En la academia, fue docente en universidades como la Nacional Autónoma de México y de Texas. Entre otros cargos, fue coordinador de literatura en la Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM, jefe del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Puebla y miembro del jurado del Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Considerado uno de los principales críticos literarios mexicanos del siglo XX, fundó en Guadalajara las revistas Ariel y Odiseo. Más tarde, junto con Carlos Fuentes, creó la Revista Mexicana de Literatura. Asimismo, fue fundador de Editorial Diógenes. Impulsó a escritores como Sergio Pitol, Juan García Ponce y Carlos Monsiváis. Incursionó en la radio y la televisión como uno de los primeros promotores culturales en esos medios de comunicación electrónicos. Autor de más de 140 obras, asimismo publicó entrevista, cuento, ensayo y memorias. Algunas de sus obras son El cuento mexicano del siglo XX, Diccionario crítico de las letras mexicanas en el siglo XIX y Protagonistas de la literatura mexicana, su libro más importante. Emanuel Carballo murió el 20 de abril en la Ciudad de México a causa de un infarto. Tenía 84 años. Y con la muerte de Emanuel Carballo, además, vamos a uno de los temas recurrentes, cuando menos para mí, en este programa, que es mi absoluta angustia por, si no la muerte, sí la agonía de la crítica y de la figura del crítico, no solo en el ámbito de la literatura, creo que esto es válido para el cine, para la arquitectura, para el arte menos, pero también, es decir, cada vez se publica menos crítica, por supuesto en los periódicos y en las revistas, cada vez se publican menos libros de crítica, particularmente en México además, y los críticos, la crítica, construyen el canon, es decir, los críticos, la crítica, criban, es decir, es a partir de la crítica que se lee algo o no se lee algo, que se edita algo o no se edita algo, y que eso va, digamos, perfilando un poco el rostro de una literatura. Emanuel Carballo hizo eso de manera absolutamente señalada. En efecto, figuras como Pitol, como Pacheco, como García Ponce, como Monsiváis fueron puestos en alguna medida en la palestra por Emanuel Carballo, pero incluso fue una criba retrospectiva, fue una criba que a partir de sus textos estableció canon, digamos, antes de su tiempo. Fue además, yo creo que un hombre muy osado, muy temerario en sus opiniones que eran inteligentes, pero que además sostenía valientemente y podía enmendar, podía retractarse incluso valientemente, y creo que era una figura muy necesaria en las letras mexicanas, Emanuel Carballo. Al mismo tiempo, Emanuel Carballo creo que fue un extraordinario memorialista. Creo que sus diarios, creo que sus libros de memorias son libros que pintan muy bien una época no solo de la literatura mexicana, sino de México y de Guadalajara, su ciudad en particular. Y creo que la muerte de Emanuel Carballo es un extraordinario pretexto, pues digamos, para tomarle un poco la temperatura a la crítica y al universo de la crítica. Y bueno, además es un extraordinario pretexto para que tenga más chamba de la que por sí ya tiene mi querido amigo Ricardo Cayuela, director de publicaciones de Conaculta. ¿Qué semana te has aventado, mi querido Ricardo, entre García Márquez y Emanuel Carballo, no? Hola, Nicolás, gracias por la invitación, como siempre. Sí ha sido, pues digamos, un poco tumultuoso para el panorama literario mexicano las dos muertes juntas, ¿no? Así es, complicado como toda muerte, gente
que por más que, por ejemplo, Carballo estaba muy bien, con 84 años. Carballo no era tan grande. No era tan grande y además estaba perfecto. Es decir, murió de un infarto fulminante, pero yo había hablado con él hacía 3 semanas y estaba perfectamente lúcido, sano y en forma. Tú fuiste su último editor, además sí, con ese libro que traes en tus manos, si no me equivoco. Exactamente, esa buena mala suerte de ser su editor y la mala suerte de ser su último editor. ¿Cómo era Manuel Carballo personalmente? Primero, ¿lo conocías hace mucho? No, lo conocí hace relativamente poco, curiosamente en casa de Guillermo Tovar, que tampoco ya está entre nosotros. Ellos eran muy amigos y me invitó Guillermo a una comida en su casa hace 1 año y medio y ahí conocí a Manuel Carballo, al que había leído desde hacía muchísimo tiempo. Y era alguien... ¿Era tan provocador como sus textos? Sí, era alguien muy provocador, muy crítico, muy gracioso, con la lengua viperina, chismoso y al mismo tiempo encantador y generoso, como también se refleja en su crítica, ¿no? O sea, era muy la figura del crítico, por otra parte, ¿no? Así es, y era alguien enterado de todo y que quería seguir estando enterado de todo, y eso siempre es muy agradecible en alguien, digamos, ya de cierta edad, ¿no? Bueno, tengo que hacer algunas aclaraciones administrativas antes de que sigamos. Primero, no llegó Julio Patán, se le atravesaron otras 2 botellas de vino en Ensenada, pero ya decidió que se le van a atravesar hasta el lunes. Entonces ya el lunes tienen ustedes aquí de regreso a Julio Patán. 2, pregunta Twitter, ¿la crítica es literatura? ¿Ustedes piensan que la crítica es una forma de la literatura? Díganos eso a FT de Final. Carlos Vázquez Nieto dice, conjunto de opiniones o juicios negativos y contrarios que se hacen sobre una cosa, si todo eso viene de una íntima necesidad, sí, bueno, no necesariamente negativos y contrarios. Dice Agente Sazonador, más bien es la review de Amazon Literatura, híjole sí, pero con muchas faltas de ortografía. Gancito Ergozum dice, de esas raras noches que puedo ver final de partida en vivo, ¿podrían omitir los comerciales? No, porque si no, no nos pagan. Iván Gutiérrez López dice, yo diría que es literatura técnica, pero muy visceral. Yo no estaría necesariamente de acuerdo con eso, aunque luego Harold Bloom hace sus corajes, como no. Un tal Leterete dice, solo que a veces pasa la inversa, o sea que la literatura es crítica. Gamaliel Soriano dice, no es un argumento y postura, ojo, es igual de valiosa que la literatura, pero no es literatura. Mariana Díaz dice, no es la literatura, pero sí es parte de ella y un enriquecedor de mentes. Rachel Hate dice, si eso fuera como cierto, tengo unas vecinas muy literatas. Jorge Corral dice, cuando se aporta y busca la trascendencia del ser a través de la escritura. Bueno, yo creo que está más que claro en el caso de Manuel Carballo, que en Manuel Carballo sí hay un escritor, sí hay un ejercicio de creación en la crítica, ¿no, Ricardo? Así es, yo creo que la crítica es una rama de la literatura. Yo también. En donde ponemos, sino a Wilson, a Connolly o a Harold Bloom, por pensar en figuras, digamos, anglosajonas, pero si no, donde pones buena parte de la obra de Ortega y Gasset, de Reyes. De Reyes de Paz. o del propio Octavio Paz, ¿no? De hecho, creo que la crítica es una de las características de la modernidad, es decir, en un espacio en donde es posible y necesario tener diferencias y convergencias. Yo creo que de eso nace la crítica y de eso nace la modernidad literaria. Es decir, que es un elemento indispensable para nuestras letras, eso estoy convencido. Ahora, Manuel Carballo es una figura, digamos, en ese sentido un poco particular. De entrada, porque él no empieza una carrera literaria como crítico, él empieza una carrera literaria como poeta, al que yo no he leído, pero creo que de una muy buena fortuna. ¿Tú lo has leído no como lo conozco poeta? Como poeta, no. Se ve que no trascendió nada, esos libros son inencontrables, además, ¿no? Sí, son primeras ediciones de Guadalajara de los años 40, 50, poco conocidos realmente, ¿no? ¿De qué tradición viene Manuel Carballo? Es decir, ¿qué había antes de Manuel Carballo? Es interesante esa pregunta porque yo creo que sí hay un fenómeno con el occidente mexicano, cuyo epicentro es Guadalajara, de una cultura católica, libresca, muy sólida, que la revolución desbarató y que se quedaron un poco los hijos de esa cultura cautivos entre la tradición y la modernidad. Bueno, Arreola y Rulfo son eso. Arreola, Rulfo, Barragán, José Luis Martínez. Claro, José Luis Martínez. En cierto sentido, Ali Chumacero, aunque él es de Nayarit, porque también recala en Guadalajara, y que son, digamos, personajes muy interesantes entre el México tradicional, que se perdió definitivamente por la revolución, probablemente por buenas causas, y cómo enfrentar con ese bagaje la modernidad y transformarla. Si tú ves la arquitectura de Barragán, es eso, es la extrema modernidad
pero inspirado en las haciendas tapatías, por ejemplo, ¿no? Bueno, y yo creo que hay algo de ese espíritu en toda esta generación de escritores de Jalisco y que desde luego también creo que está en Carballo. Déjame hacer un apunte adicional. Yo creo que también esa generación de escritores de Jalisco, bueno, Carballo es, digamos, la punta baja de esa generación, pero está también un poco en una tensión permanente entre lo provinciano y lo cosmopolita. Arreola era muy eso, Arreola era muy de Zapotlán, pero muy de París y de la Comédie Française y de Louis Jouvet. En Carballo hay un poco eso también, ¿no? Hay un poco eso. Yo creo que él no era particularmente sensible al mundo extranjero. Le interesaban los extranjeros que recalaban en México. Si uno lee sus reseñas, desde luego está Cernuda y León Felipe y Maxau y buena parte del exilio español, pero no hay una gran preocupación por los autores franceses, rusos, norteamericanos, etcétera. No quiere decir que no los conociera o que no los leyera, y sino si hay que las herramientas de esa crítica, exacto, ¿no? Sino que su campo de batalla que él decidió dar es por la literatura mexicana desde nuestro país. Y yo creo que esa es una, digamos, decisión del crítico y una limitante del intelectual en cierto sentido, ¿no? Ahora, es al mismo tiempo, digamos, es un crítico promotor, es un crítico pues, casi caudillo cultural, ¿no? Es muchas más cosas que un crítico, como dices. Creo que cuando él llega a la Ciudad de México, entra rápidamente a la Universidad Nacional. La UNAM en los 50 era el epicentro de la cultura mexicana. Ese rol protagónico se ha diluido de mil y un maneras. No, y medio siglo ahí era muy importante. Era muy importante Jaime García Terrés, muy importante la Casa del Lago, y era muy importante difusión cultural de la UNAM. Si tú ves el proyecto editorial de la UNAM de los 50, casi todos los grandes autores acaban teniendo un título ahí o publicando ahí, porque era el espacio natural. El otro espacio eran los suplementos y las revistas, pero eran bastante acotados. El centro de ese mundo era Fernando Benítez, que también tenía relación con Carballo. Y que Carballo también fue editor. Además, y el otro quizá era el mundo cosmopolita heredado de la República, de los exiliados republicanos y de los exiliados europeos en general. Se nos olvida que la Ciudad de México fue uno de los centros culturales del mundo en los 50s y 60s, de Víctor Serge a Trotsky, de León Felipe a Max Out, por repetir los mismos nombres. O ¿no? si quieres, entre los más jóvenes, Emilio García Riera, José de la Colina o Yomi García Ascot, ¿no? Y otros o muchísimos. Tomás Segovia. O Vicente Rojo en el diseño, Tomás Segovia, o Emilio Prados, etcétera, etcétera. Y yo creo que de esas tres fuerzas telúricas de la cultura mexicana de los 50, abreva Carballo y desarrolla a partir de ahí su fortaleza como crítico, teniendo de bagaje la cultura católica tradicional de Jalisco. No es casualidad que el primer gran paso del crítico Carballo y del promotor cultural, como bien dice, sea la Revista Mexicana de Literatura, que es una revista universitaria que funda junto a Carlos Fuentes y que fue la que en cierto sentido repartió y centró la atención y la atención literaria en México en esos años, junto con los suplementos de Fernando Benítez. Que es también un factor de poder político para Carballo, ¿no? Es decir, yo creo que ahí se construye el Carballo que es digamos, capaz de poner en la palestra o no a un escritor, ¿no? Así es. Bueno, eso es inherente al crítico, tenga poder o no, su pulsión natural es decir, este autor sí por estas razones, este autor no por estas razones. Lo interesante en una trayectoria cumplida como Carballo es ver en el mapa general, en el itinerario completo, en qué se equivocó y en qué no, y yo creo que tuvo muy buen olfato. Efectivamente apostó muy fuerte por los jóvenes. Él fundó una editorial, la editorial Diógenes, de su propio bolsillo, solo perdió dinero con ella, y sin embargo muchos de los autores que hoy son canónicos de la literatura mexicana tuvieron un primer libro con él, un primer libro escrito en su vida, que él tuvo el olfato de leerlos en reseñas, en cuentos dispersos en la prensa y de encargárselos. Con él nace las autobiografías precoces, que no solo pide, sino que prologa. Esta es la de Gustavo Sáenz, la de Salvador Elizondo, la de Carlos Monsiváis, la de Sergio Pitol, la de Juan García Ponce y otros que se me olvidan, ¿no? Y eso también yo creo que es importante. Y luego, efectivamente, era un crítico que fue más cosas. Por ejemplo, Protagonistas de la Literatura Mexicana no es un libro de crítica,
Es un libro de entrevistas. Y son entrevistas muy bien pensadas. Ahora ¿no? que las elecciones ya un ejercicio de crítica, ¿no? Eso uno. Y dos, es la idea de decir, se puede hacer una historia oral de la literatura mexicana. La respuesta de Carballo sería sí, y la voy a hacer junto a los creadores en entrevistas que son un repaso completo por vida y obra y que se han vuelto indispensables. Cualquiera que quiera estudiar a alguno de los autores de ese libro, pues tiene que acudir a la entrevista, porque está en sus propias palabras su relación con la literatura, su motor creativo, de dónde nacen sus personajes, etcétera, ¿no? Es muy interesante además ver cómo es un libro que conjuga varias generaciones de la literatura mexicana. Están los miembros del Ateneo, ahí está entrevistado Vasconcelos, Reyes, Martín Luis Guzmán. Están los contemporáneos, con Gorostiza, Jaime Torres Bodet y otros, y están los autores, digamos, más jóvenes y coetáneos de Carballo. Entonces yo creo que es muy atractivo y muy rico leer lo que pensaba de sí mismo y de su literatura Arreola o Vasconcelos o etcétera, ¿no? Yo quisiera hablar un poco, digamos, de ese rostro de la literatura mexicana que dibuja Carballo ahí, pero eso vamos a tener que hacer después de unos mensajes. Ustedes díganos si la crítica es literatura. A FT de final y ahorita venimos. Patán de Ensenada, que no deje de pasar a la guerrerense, pues como no creo que esté viendo este programa, francamente, a ver si al rato le mando un mensajito. Pablo Torres Corpus dicen que la crítica es a la literatura lo que el vinagre al vino, dicen. Luis Moncio dice sí, cuando hay creación en la misma, en el caso de Carballo sin duda. Vincent Green dice si dejas el formalismo sí, lo demás simple retórica de las fórmulas. Eguiul Nava dice es metaliteratura, con una sonrisita, no es mal chiste. Marco A. Salinas dice es la piedra angular de la literatura, le da vida, le da fuerza. Charles Celeste dice es literatura si es litera, es decir, escrita. Moy Rodríguez dice un mal escritor puede llegar a ser un buen crítico, por la misma razón que un pésimo vino puede llegar a ser un buen vinagre. Jenny Vázquez dice depende de quién escriba la crítica. Héctor Guayaquil dice cómo la crítica es una práctica. Pablo Torres Corpus dice claro, siempre cuando esté bien escrita, hay mejores críticas que obras. Joaquín Barroso dice Carballo demostró que sí o no. Sí, pero además Carballo, digamos, constituyó un cierto canon, y lo constituye, casi diría yo, a partir de protagonistas de la literatura mexicana y las autobiografías precoces. ¿Cómo es ese canon, Ricardo? Bueno, es un canon, yo creo que tiene muy presente la Revolución Mexicana, tiene muy presente la narrativa y menos la poesía, sí, y tiene muy presente la introspección idiosincrática, digamos, si podíamos decir algunos puntos en común entre los autores que le interesaban, ¿no? Es un canon también psicologista y cosmopolita, ¿no? En algún punto, ¿no? Ahora, también creo que él vivió dos grandes tensiones. La quizá más importante para el mundo intelectual fue la de la Revolución Cubana, que fue el gran parteaguas que separó a la inteligencia de América Latina. Todo el mundo vio primero en la Revolución Cubana una respuesta legítima y necesaria a la voracidad de Estados Unidos, y muchos se quedaron con esa imagen y no pudieron ver lo que se estaba construyendo detrás. Ahora, lo interesante de Carballo es que él sabe romper con Castro, con enorme dolor y desesperación, porque realmente al hacerlo estaba traicionando también su juventud y lo que él creía más no rompe en el primer momento, digamos. Y además no rompe en el primer momento. Ahora, lo curioso, creo que pasa, es que romper en el primer momento, hasta en los 60s, tempranísimo, como Cabrera Infante, o hasta el 71, como La Mayoría, por Heberto Padilla, en el fondo lo que implicaba era un gran desprecio de la mayoría, del establecimiento cultural, de los críticos, de las revistas, de las editoriales. Lo bien pensante, lo correcto, lo adecuado era seguir defendiendo a la Revolución Cubana. Bueno, Cabrera Infante lo padeció amarguísimamente. Así es, pero luego pasa lo contrario. Y los que al final se quedaron defendiendo la Revolución Cubana, que en cierto sentido le pasa a García Márquez, son los defenestrados, son los apestados, son los que están equivocados y que no han visto lo que está ahí, ¿no? Yo creo que esa es una tensión de la crítica mexicana de los 60s y de los 70s muy importante en la trayectoria de Carballo, y la otra es el 68, obviamente, la violencia del Estado contra los estudiantes, la antiintelectualidad ramplante, digamos, del gobierno de Díaz Ordaz, la necesidad de cerrar espacios, lo hace con el Fondo
de cultura de Orfila, lo hace a través de la represión brutal con la universidad, terminando en la masacre del 68, y en cierto sentido su delfín y heredero Luis Echeverría luego lo hará con la prensa libre, digamos con el Excelsior de Julio Scherer, que son las tres líneas en las que se desarrolla el cosmopolitismo de la Ciudad de México y de la cultura mexicana en los 50s y los 60s. Yo creo que ahí tuvo una actitud digna, valiente, de denuncia y de protesta, digamos, en cierto sentido, ejemplar. Ahora, otra cosa que es interesante de Carballo es que no solo es el crítico cotidiano que se arriesga, es difícil siempre atinar cuando estás en el día a día y descubriendo nuevas gentes, y es muy fácil juzgarlo retrospectivamente, pero cuando hay una obra muy innovadora, un nuevo autor, no todos tienen la sensibilidad para entenderlo, pero también fue un gran antólogo. Tiene uno de los grandes trabajos de antología del cuento mexicano, que es un libro canónico muy interesante, y tiene un diccionario de literatura mexicana, un diccionario crítico. Entonces cumple como muchos roles la obra crítica de Carballo. No, al contrario. Y lo otro, para entrar un poco a la discusión de Twitter que glosabas ahora, yo sí creo que hay que defender la crítica libre y la crítica verdadera, aunque esté equivocada, es extraordinariamente necesaria. Es la que oxigena una literatura. En México tenemos una tendencia natural a las celebraciones y los homenajes, a la grandilocuencia, a crear figuras intocables, inmensas, y eso es muy peligroso, porque entonces se vuelven globos sondas que no están en comunicación ni en contacto, incluso inhiben a los jóvenes. Si tú empiezas a rodearte de grandes nombres, te cuesta trabajo encontrar tu propia ruta lectora, ¿no? Y yo creo que además eso va en contra del verdadero conocimiento y la verdadera comprensión de los autores y de los libros. Es decir, finalmente estas figuras marmóreas son figuras poco leídas y todavía menos comprendidas, ¿no? Es decir, creo que es lo peor que le puede pasar a un escritor, convertirse un poco en esa figura. Y creo que además a los grandes escritores siempre hay tentaciones de convertir a Paz en eso, o a García Márquez en eso, o a Fuentes en eso, y eso les hace un muy flaco favor, ¿no? Y luego estoy totalmente de acuerdo contigo, y luego hay otra cosa, y es que la crítica se ve como el oficio de calentamiento de los jóvenes. ¿Quieres empezar a publicar? Pues mándame una reseña al suplemento, a la revista. Todos empezamos publicando reseñas. Desde luego, y luego ya cuando sea un autor importante y tenga mi novela y me consagre, dejo de hacer reseñas. Y yo creo que esa es una, digamos, concepción utilitaria de la crítica literaria que está muy equivocada. Y es una concepción mezquina de la crítica, porque la crítica no se agota en las reseñas. No, y habría que invitar a los autores que tienen una trayectoria a seguir ejerciendo el placer y la obligación de la crítica literaria. Y yo creo que eso enriquecería mucho nuestra vida literaria. Y también perder el miedo. Desde luego hay pocos espacios, toda la República de las Letras está relacionada, coinciden como jurados de premios, como jurados de becas, hay como una especie de acuerdo tácito de no meterse con nadie para llevar la fiesta en paz y que cada quien tenga su parcela de desarrollo y de incluso supervivencia, y yo creo que eso le hace mucho daño a la literatura mexicana, y habría que incentivar el debate inteligente y la crítica razonada, ¿no? ¿Cómo jugó Carballo con la radio y con la televisión, en donde era, digamos, bastante anómalo que alguien como él trabajara? No conozco tanto su trayectoria en los medios, pero sí sé que fue pionero, sobre todo en la televisión, en la radio. Aquí en Televisa, por cierto. Así es, en la radio hay una tradición muy rica, porque el medio en sí mismo se presta más para el debate intelectual que la propia televisión, pero que tuvo esa valentía, criticado por hacerlo, como fue muy criticado, yo creo que con enorme injusticia, Octavio Paz y Juan José Arreola. Pero luego lo que se ha demostrado es que si uno actúa con seriedad, si ha leído a los autores de los que habla, si tiene conocimiento de la materia, eso se transmina al espectador y acaba sembrando posibles semillas. Desde luego, la solución lógica, práctica y fácil es
pues apaguen la tele y váyanse a leer, digo, pues eso es evidente, y váyanse a leer a Carballo, que sería maravilloso. A leer que de Carballo, que tras muéstralo, porque Bueno, yo no he leído ese libro. Este es un libro que a mí me gusta mucho porque está... Párrafos para un libro que no publicaré nunca. Que no publicaré nunca, que está construido de las reseñas, las notas, las cartas, la correspondencia y los apuntes que llevó a lo largo de toda su vida, organizado cronológicamente, desde sus primeros textos en los 50 hasta el presente, incluido la crítica a las fiestas del Bicentenario, ¿no? Entonces hay como una buena aproximación al Carballo crítico, reseñas algunas memorables de Revueltas, por ejemplo, o de Cernuda, o de Juan de la Cabada, y apuntes, notas maliciosas, recados, que fue, digamos, organizando cronológicamente. También permite este libro entender la primera recepción de muchos libros canónicos, porque hoy nos suena normal que sean libros consagrados. Pienso en La región más transparente o La muerte de Artemio Cruz. Bueno, claro, el Carballo estuvo ahí. Pero ¿qué se decía cuando salió ese ejemplar por primera vez en un autor que tenía menos de 30 años y que no era la figura marmórea, intocable, en la que luego todos se acaban convirtiendo, ¿no? Y eso también es interesante, es como acercarse a la discusión desde el presente, una suerte de presente que se desplaza, ¿no? Cada texto tiene la tensión del presente y el conjunto es un arco vital de 60 años de crítica muy interesante, y desde luego invito y lo recomiendo ampliamente, ¿no? Bueno, se llama Párrafos para un libro que no publicaré nunca, es de Manuel Carballo, está editado por Conaculta. Ricardo Cayuela, muchísimas gracias. Al contrario, gracias como siempre. Nos vemos mañana. Dios, gracias.